Hola, bienvenidos a Identidad 2 de Diseño, Procesos y Servicios. Hoy día vamos a seguir con ejercicios de Ley de Little y también vamos a hacer ejercicios de capacidad, utilización y tiempo de ocio. Bueno, igual que la semana anterior, les quise que comenzáramos la ayudantía con un resumen de las fórmulas que vamos a estar utilizando para realizar los ejercicios. Primero tengo la fórmula de la capacidad de cada tarea, que la vamos a definir como la capacidad de la tarea I va a ser 1 partido el tiempo de flujo. Luego la capacidad de todo el proceso va a ser el mínimo de las capacidades de las tareas que ya calculamos ahí arriba, ¿sí? El proceso es tan fuerte como la tarea más débil. O sea, la mínima capacidad que tenga alguna de mis tareas va a ser la capacidad, la que defina la capacidad de todo el proceso. Luego vamos a redefinir la tasa de flujo. La semana pasada teníamos una fórmula un poco distinta. Hoy día vamos a usar que va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, la demanda y los insumos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una fábrica de panes, yo voy a tener, por ejemplo, la capacidad de producir 100 panes al día. Sin embargo, mi demanda van a ser 80 panes al día. Y los insumos, la harina que tengo, solo me va a alcanzar para 50 panes. ¿Puedo producir los 100 panes para los que tengo capacidad? No, porque no tengo harina. ¿Puedo producir los panes que me pide la gente, que son 80? No, porque me falta harina. Entonces, el mínimo entre esas tres cosas, que va a ser la capacidad que tengo, lo que voy a vender y lo que puedo producir realmente por mis insumos, va a definir cuál va a ser mi tasa de flujo. Luego vamos a tener una nueva variable que se llama tiempo de ciclo, que va a ser 1 partido el tiempo de flujo, o sea, la tasa de flujo del proceso, ¿sí? También lo podemos entender como el tiempo entre la unidad n y n+1, ¿sí? Luego vamos a tener que el tiempo de flujo de x, que x van a ser la cantidad de unidades que queremos producir, va a ser el tiempo de flujo de la primera unidad por el tiempo de ciclo por x-1. Esto lo vamos a ver en el segundo ejercicio y va a quedar muchísimo más claro, así que si no lo entienden ahora, no se preocupen. Finalmente pasamos a la utilización de la tarea I, que la vamos a definir como la tasa de flujo del proceso partido de la capacidad de cada tarea. La utilización va a ser más o menos, en palabras simples, cuánto en porcentaje, como el tiempo total de la capacidad de la máquina, la estamos usando realmente. ¿Sí? Y esas son las fórmulas que vamos a usar para los ejercicios de hoy. Ya, ahora sí vamos con el primer ejercicio de hoy que dice así. Iván y Gustavo están interesados en entender los grandes números de su videoclub, un blockbuster. Durante el segundo trimestre, abril, mayo y junio, juntaron algunos datos útiles. Ellos manejan un stock de 200 películas disponibles. Además, han identificado que una semana promedio se comporta de la siguiente forma. Tenemos aquí una tablita con los días de la semana y las películas disponibles en la estantería, es decir, las películas que no se han arrendado aún. El lunes tenemos 40, el martes 60, el miércoles vamos a tener 30 películas en la estantería, jueves 50 y los viernes 35. La duración promedio de los arriendos es de 3 días. Se sabe además que el precio por arriendo por película es de 2.500 y aquí le voy a agregar diarios. El costo fijo mensual es de 1.000.000 de pesos, como en los gastos de el negocio, ¿cierto? Gastos de arriendo, etcétera. Y el costo variable por arriendo es de 500 pesos. Esto también es diario. Pregunta uno. ¿Cuál es la demanda promedio por día? Bueno, esta pregunta hay que tener especial atención, así que lo vamos a hacer con la misma metodología que la semana pasada. Primero vamos a anotar cuál va a ser nuestra unidad de flujo, o sea, qué es lo que se va a estar moviendo por el sistema. Nosotros vamos a definir la unidad de flujo para este problema como películas arrendadas, ¿ya? ¿Podrían ser películas no arrendadas? Sí, perfectamente. Pero vamos a elegir las que ya están arrendadas. Por eso prefiero definirlo y dejarlo escrito, porque evitamos confundirnos entre medio del ejercicio. ¿Sí? Entonces, sabemos además que la duración promedio de un arriendo son 3 días. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos definir que el tiempo de flujo son 3 días. El proceso va a ser el arriendo.
¿sí? Entonces, el tiempo en que una película es arrendada y la devuelven, se hace un proceso y son 3 días. Entonces, nuestro tiempo de flujo van a ser 3 días. Ahora, ¿cuántas películas en promedio tenemos disponibles? Vamos a poner disponibles promedio. Va a ser el promedio de los datos de la tablita, ¿cierto? Así que va a ser 40 más 60 más 30 más 50 más 35, ¿cierto? Que son las películas disponibles que yo tengo en el local, partido los días de la semana, que son 5. Y esto me va a dar 43 películas. O sea, en promedio yo en mi estantería tengo 43 películas disponibles para que alguien venga, elija y arregle. ¿Sí? Ahora vamos a sacar el promedio de las películas en arriendo. Entonces, las películas en arriendo va a ser nada más y nada menos que mis películas totales menos las películas que están en la estantería, ¿cierto? Películas totales nos dicen acá arriba que son 200. Y que vamos a anotar. El 200 es el total, menos las que no se han arrendado, que son 43. Y esto me va a dar 157 películas, ¿cierto? Ahora, estas son las películas que están en uso, ¿cierto? O sea que ahora mismo están arrendadas. Voy a poner aquí las que están arrendadas, para que no nos vayamos a confundir. Entonces, recordemos que la pregunta nos pregunta por la demanda promedio por día, ¿cierto? O sea, me está preguntando al día cuánta gente va a pedirme y arrendarme una película. ¿Son 157? No. ¿Por qué no? Porque esta demanda está acumulada, ¿cierto? Porque a mí todos los días me arriendan películas, se las quedan por 3 días y después me las devuelven. Entonces, este numerito de acá es una demanda acumulada por 3 días, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a anotar aquí, para que no nos confundamos, la demanda se acumula diariamente. Diariamente, eh, porque, porque las películas se arriendan en promedio por 3 días, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La tasa de flujo eran 3 días. Por lo tanto, la demanda será 157 partido en 3. Esto es 52,3 periódico películas. Acuérdense que no podemos tener números decimales porque las películas no puedo arrendar como 0,3 películas, así que lo podemos dejar en 52 o en 53. Pero como es más cercano, vamos a dejar en 50. ¿Sí? Y luego, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál fue la ganancia o pérdida mensual bajo este régimen de ocupación? Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a rápidamente agregarlos
los datos que me dan acá para tenerlos a mano durante el ejercicio. ¿Sí? Y aquí los vamos a pegar. Bueno, sabemos que el precio de arriendo por película es de 2.500 pesos diarios, el costo fijo mensual es de 1.000.000 y el costo variable por arriendo es de 500 pesos diarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero, esto es ganancia menos pérdida, ¿cierto? Entonces, primero vamos a calcular la ganancia, los ingresos en realidad. Va a ser 157 por 2.500. ¿Por qué ocupo el 157 y no el 52 que calculamos recién? Porque esto se cobra diario. Entonces, no es que las personas me paguen por arrendar la película y llevársela y listo, sino que me pagan em, según los días que la están usando. Entonces, cada día yo voy a tener 157 películas arrendadas. O sea que estas 157 películas me están dando 2.500 pesos diarios, ¿sí? Entonces el ingreso va a ser 157 por 2.500 por 30 días menos los mismos 157 películas por 500, porque nos dicen que el costo variable por arriendo es de 500 pesos diarios. Esto por 30 también, por 30 días. Y menos los 1.000.000 de pesos que son fijos. ¿Sí? Entonces esto nos da 11.775.000 menos 78.500. Mentira, a ver, 157 por 500 por 30 son 2.355.000. Se me había olvidado multiplicarlo por los 30 días. Menos 1.000.000. Y esto va a ser 11.065 menos. Esto va a ser 8.420.000 pesos. ¿Sí? Y con eso tenemos listo el primer ejercicio. Bueno, pasando a nuestro segundo ejercicio, dice así. Una pequeña fábrica llamada Empanadas Donde Renato prepara y vende empanadas para el 18 de septiembre. Al ser un negocio familiar que recién empieza, tiene una única línea de producción con tres tareas secuenciales, una estación por tarea y la línea está balanceada. Estación uno, estirar la masa, 5 minutos por empanada. Estación 2, rellenar la masa, 6 minutos por empanada. Y estación 3, cerrar la empanada, 1 minuto por empanada. Supongas además que hay un trabajador por cada estación, tres trabajadores en total, uno en cada tarea, y la planta opera un turno de 8 horas al día, es decir, 480 minutos efectivamente disponibles, sin descansos para simplificar. Bueno, la primera pregunta dice, calcule la capacidad de cada estación en empanadas por hora y empanadas por día, uso del tiempo de operación, identifique el cuello de botella. Bueno, para empezar este ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer un diagrama del proceso muy simple, ¿sí? No nos vamos a em, enfocar tanto en los detalles, ¿cierto? Sí, solo es para entender cómo va a funcionar este proceso. Entonces, entre una empanada y vamos a tener nuestra primera estación, que es estirar. Estirar. Y esta se va a demorar 5 minutos. Y vamos a poner aquí un por uno porque hay solo una persona a cargo de esta tarea. Luego pasa a la segunda estación, que es la de rellenar. Y acá se demoran 6 minutos por empanada y también hay solo una persona. Para luego pasar a la última estación, que es la de cerrar la empanada, que aquí son más rápidos y se demoran 1 minuto en cerrar la empanada. Y también hay una persona. Para después la empanada estar lista. Vamos a suponer que vende las empanadas crudas, ¿sí? Para cocinar.
Entonces, nos preguntan por la capacidad de cada estación. No sé si se acuerdan que arriba definimos la capacidad por tarea, pero tenemos la fórmula aquí, que es uno partido el tiempo de flujo de la tarea. ¿Sí? Entonces, esta tarea, por ejemplo, su tiempo de flujo en la primera van a ser 5 minutos, porque una empanada desde que entra hasta que sale tarda 5 minutos. Entonces, vamos a tener uno partido 5 minutos y eso va a ser 0,2 unidades por minuto. No lo vamos a dejar así porque 0,2 por minuto es un poco extraño, entonces lo vamos a multiplicar por 60 minutos, una hora, y esto nos va a dar 12 unidades por hora. ¿Sí? Entonces la capacidad de esta tarea van a ser 2 empanadas por hora, ¿cierto? Si cada 5 minutos voy procesando empanadas, voy a tener 2 empanadas cada hora. Luego, esta otra es lo mismo. Si no, si no quieren hacer como toda la fórmula y transformación, otra cosa que pueden pensar es como cuántas empanadas proceso en una hora. Por ejemplo, si esta se demora 6 minutos y una hora tiene 60 minutos, 60 en 6 son una hora. Así que 60 en 6 son 10 empanadas. Entonces su capacidad va a ser 10 unidades por hora. Pero si no, pueden hacer esto que tampoco les va a tomar mucho tiempo y se van a asegurar de hacer los cálculos bien. Y esta es aún más sencilla porque es un minuto, por lo tanto van a ser 60 empanadas por hora, porque una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Unidades por hora. Entonces estas van a ser nuestras capacidades por hora, por estación. Esta y esta. Luego vamos a calcularla por día, ¿cierto? No sé si se acuerdan en el enunciado, pero aquí nos dicen que la planta opera un turno de 8 horas al día, ¿sí? Entonces, la tarea uno, que procesa 12 unidades por hora, por 8 horas por día, va a poder, va a tener una capacidad de 96 unidades por día. La tarea 2, que tiene una capacidad de 10 unidades por hora, de nuevo lo multiplicamos por la jornada laboral y nos va a dar 80 unidades por día. Y la tarea 3, que es la que tiene mayor capacidad, es de 60 unidades por hora, de nuevo lo multiplicamos por la jornada, nos va a dar 480 unidades por día. ¿Dónde vamos a tener el cuello de botella? O sea, ¿cuál va a ser la tarea con con la capacidad más pequeña? Es esta, ¿cierto? Así que aquí nosotros vamos a tener nuestro cuello de botella, ¿sí? Voy a dejar un poquito más lindo. Aquí, ¿ya? La segunda nos pregunta, nos dice que calculemos la capacidad máxima del sistema en empanadas por hora. Ya, no sé si recuerdan lo que hablamos arriba, pero la capacidad de un sistema o del proceso es nada más y nada menos que la mínima de las capacidades que calculamos, ¿sí? La capacidad de todo el proceso es la mínima entre las capacidades calculadas y el proceso es tan fuerte como la tarea más débil. Entonces, esto va a ser, aquí, la 2. La capacidad del proceso va a ser igual al mínimo entre 12 unidades por hora, 10 unidades por hora o 60 unidades por hora, ¿cierto? Porque son las capacidades de cada tarea. Y aquí el mínimo son 10, así que van a ser 10 unidades por hora.
Y luego, ya bueno, ¿por qué la capacidad va a ser el mínimo? La capacidad mínima de la tarea, porque en el enunciado nos dicen algo muy importante, que es que la línea está balanceada. ¿Qué significa eso? Que todas las tareas se van a mover al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las empanadas se van a procesar cada 5 minutos. Cada 5 minutos voy a estar entrando empanadas. Sin embargo, cuando llegan a la tarea 2, acá se demora 6. Entonces, si yo voy entrando empanadas cada 5 minutos, se me va a formar aquí una montaña gigante de empanadas esperando por ser procesadas, ¿sí? Entonces, en lugar de eso, las empanadas van a ir entrando cada 6 minutos y se van a ir moviendo así, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿sí? Entonces así todo se mueve al mismo tiempo. Bueno, por eso decimos que este es el cuello de botella, porque al final aquí es donde se me van a comenzar a acumular empanadas, esperando a poder ser procesadas por la tarea 2, pero no van a poder. Entonces balanceamos la línea, ¿cierto? Y van 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿sí? Entonces nuestra capacidad máxima van a ser 10 empanadas por hora. Porque además, aunque yo entre y entre empanadas cada 5 minutos por acá, las empanadas no van a pasar acá, sino cada 6 minutos. Por lo tanto, no van a salir de acá, sino cada 6 minutos. Y por lo tanto, mi capacidad igual va a seguir siendo 6 empanadas por hora. ¿Sí? Entonces luego nos van a pedir el tiempo de flujo de una empanada a través de la línea. Voy arriba a las fórmulas. Y sabemos que el... Ah, pucha, no la puse. Pero el tiempo de flujo de esta línea va a ser el tiempo de flujo de las tareas. Como hablamos recién, la línea está balanceada. Entonces, este tiempo de flujo no va a ser 5 más 6 más 1, sino que va a ser 6 más 6 más 6. Porque como hablamos recién, una unidad se va a mover cada 6 minutos por estas tareas. 6, 6, 6. ¿Sí? Así que vamos a tener 6 minutos más 6 minutos más 6 minutos. Nuestro tiempo de flujo del proceso va a ser 18 minutos. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, en la definición de la clase pasada, el tiempo de flujo es el tiempo entre que una unidad entra y sale. Entonces, entre que una empanada entre aquí y salga aquí, se va a demorar 18 minutos, porque se demora 6 aquí y 6 aquí. Ya hablamos, independiente de cuánto se mueren en cada tarea, como está balanceado, va a ser 6, 6, 6. Así que 18 minutos. Luego, la cuarta pregunta nos dice, tasa de flujo real si la línea opera a su capacidad máxima. Entonces, la tasa de flujo, lo hablamos que iba a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, la demanda y los insumos. En este enunciado no tenemos información específica sobre cuánta harina tenemos para las empanadas, cuánto huevo, cuánto pino o cuánta demanda tenemos. No sabemos cuántas empanadas nos va a comprar las personas, así que esos datos son nulos, ¿cierto? Para este ejercicio en particular. Entonces, la tasa de flujo va a ser el mínimo entre la capacidad del proceso, que eran 10 unidades por hora, coma, estos dos nulos, por lo tanto va a ser esta. Va a ser 10 unidades por hora. ¿Sí? Pasando a la pregunta, no la puse. Ya, lo arreglo al tiro. La pregunta 5 nos dice utilización de cada estación. ¿Se acuerdan que habíamos definido utilización como, como qué porcentaje del tiempo voy a estar usando las máquinas o a los operarios, dependiendo obviamente del problema, si estamos trabajando en un problema sobre personas trabajando o sobre maquinaria? Voy a estar usando del total de su tiempo disponible.
Sí, en este ejercicio en particular, en el enunciado nos dicen que no tenemos descanso para simplificar, pero de todas maneras, como hay máquinas que funcionan a distintas capacidades que otras, vamos a tener máquinas que no van a estar siendo utilizadas todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, la utilización de I, la fórmula, estaba arriba, es la tasa de flujo del proceso partido por la capacidad de cada tarea. Entonces, vamos. La utilización de la tarea uno va a ser el tiempo de flujo del proceso, o sea, la tasa de flujo, que la acabamos de definir aquí, que van a ser 10 unidades por hora, partido en la capacidad de la tarea uno, que la tenemos aquí, 2 unidades por hora. ¿Podríamos usar esta? Sí, pero tendríamos que pasar la otra también a unidades por día. Porque acuérdense que esta es por día y estas están por hora. Así que estas son las que vamos a usar, la de 12, 10 y 60. Entonces, partido en 12 unidades por hora, y esto nos va a dar 83,4%. ¿Sí? Luego la utilización de la tarea 2 va a ser el mismo numerador, 10 unidades por hora, y el denominador va a ser de su propia capacidad, que la capacidad de la tarea 2 es 10 unidades por hora. Por 10 unidades por hora nos va a dar que esta máquina está el 100% de su tiempo ocupada. La utilización de la tarea 3 será el mismo numerador dividido en 60 unidades por hora. Y esto nos va a dar 16,7%. Y si se fijan, esto hace mucho sentido. Esta máquina está el 100% de su tiempo ocupada porque se demora 6 minutos en completar una empanada y las empanadas llegan cada 6 minutos, por lo tanto va a estar siempre ocupada. 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos. Entonces, esta es otra manera de definir cuello de botella. Como la etapa que esté con un 100% de utilización, va a ser nuestro cuello de botella. ¿Sí? Luego, la tarea uno, esta se demoraba menos, pero un poquito menos, se demoraba 5 minutos. Así que en verdad, de toda la jornada laboral, va a estar trabajando un 83,4%, que es alto, pero no el ideal, obviamente. Aquí es donde estamos en reales problemas porque esta tarea se demora un minuto en realizarse. ¿Sí? Por lo tanto, de todo el día solo está ocupado un 16,7%. Porque estos datos son importantes porque ahora estamos hablando de máquinas, por ejemplo, pero podríamos tener un problema que estamos hablando de operarios. Imagínense, yo contrato a una persona y esa persona yo le pago el día completo, solo está trabajando el 16,7 del día. O sea, la mayoría del día, casi todo el día está desocupado y yo le estoy pagando el día completo. Por eso estos números son bien importantes, ¿sí? Y para poder complementarlos, vamos a calcular el tiempo de ocio por ciclo en cada estación, ¿sí? ¿A qué nos referimos por ciclo? Va a ser como por empanada, ¿sí? Entonces, el tiempo de ocio lo vamos a calcular también por tarea. Bueno, pero primero les voy a dar... eh, no, mentira. El tiempo de ocio de la tarea uno va a ser el tiempo, como cada cuántas empanadas y cuánto se demora, ¿sí? El tiempo de ciclo, así. O sea, cada 6 minutos lleva una empanada. Entonces, 6 minutos. Yo me voy a demorar 5 minutos. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo voy a estar esperando sin hacer nada? Un minuto. El tiempo de ocio. Y la segunda tarea va a ser los 6 minutos de cada cuánto lleva una empanada menos cuánto me demoro en procesar cada una. Cero. Esta tarea no tiene tiempo de ocio. O sea, si fuera un operario, tendríamos un operario que tiene cero tiempo para descansar, para respirar, nada, porque termina y le llega otra, termina y le llega otra. En cambio, por ejemplo, el que está encargado de la tarea 3 se demora un minuto y llegan cada 6 minutos, por lo tanto, entre empanada y empanada, tienes 5 minutos para no hacer nada, ¿sí? Entonces, de aquí podemos sacar que el tiempo de ocio para una tarea I va a ser igual al tiempo del ciclo menos el tiempo de I, ¿sí? De la tarea I. Pero esto solo para los procesos que tengamos de una línea, ¿sí? Cuando tenemos procesos ya que son líneas en paralelo, ya se complica un poquito. Pero por mientras estamos viendo los que son en serie, con una línea,
esta fórmula nos va a funcionar. Voy a poner solo para tareas en línea. Y ahora llegamos al ejercicio 7 que dice, fue tanta la popularidad que alcanzó la fábrica de empanadas gracias a una publicidad por TikTok en colaboración con Otakun, que entre todos los pedidos que recibieron, solo durante la mañana del lunes deberán producir 97 empanadas. ¿Cuánto tiempo les tomará producir las empanadas para todos los pedidos? Entonces, para hacer esto más fácil, voy a copiar este diagrama que teníamos acá arriba, acá, allá abajo, para que podamos tenerlo ay, más fácil. Acá, acá, ay, la materia para arriba también. Ya, entonces, esto es un proceso balanceado, ¿cierto? Cada 6 minutos rotamos hacia la derecha, pero nos están preguntando cuánto nos vamos a demorar en producir. ¿Cuántas son? 97 empanadas. Nosotros podríamos decir que ya va a ser el tiempo de cada empanada, o sea, 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos, 18 minutos, por la cantidad de empanadas que necesitamos, pero hay algo que no hemos conversado, que es que la primera empanada, solo la primera unidad va a tener un tiempo distinto. ¿Por qué? Porque cuando venga la primera empanada, va a estar aquí lista en 5 minutos. No va a tener que esperar que este proceso termine, porque este proceso no ha empezado aún. O sea, no hay ninguna empanada siendo procesada y estas máquinas están vacías. Entonces llega la empanada, cruza por 5 minutos aquí, cruza por 6 minutos aquí, luego pasa a cerrarse en 1 minuto y termina. Entonces solo nuestra primera unidad va a cumplir con los tiempos de cada tarea que teníamos al inicio, ¿sí? Luego la segunda unidad ya va a tener que estar aquí esperando, ¿cierto? Como en la fila para moverse cada 6 minutos, pero la primera unidad tiene como esa ventaja. Así que como está vacío, no tiene que esperar por ningún proceso. Entonces, lo vamos a dejar anotado y un ojo. En la primera unidad no debo esperar 6 minutos. El de adelante se procese, ¿cierto? Entonces, el tiempo de flujo de la primera unidad va a ser 5 minutos más 6 minutos más 1 minuto. O sea, van a ser 12 minutos. El tiempo de flujo del resto sí van a ser los 18 minutos que calculamos arriba. ¿Se acuerdan? En la pregunta de acá, en la tercera. Aquí sí calculamos 6 minutos más 6 minutos más 6 minutos, que eran 18. Entonces, bueno, no sé si se acuerdan, yo les había puesto la formulita arriba, pero el tiempo de flujo para 97 empanadas, estos son 97, ¿sí? Bueno, la fórmula era como el tiempo de flujo de la primera unidad, aquí de X, más el tiempo de flujo del resto por X menos 1, ¿sí? Porque va a ser de todo el resto menos la primera, porque la primera ya la vamos a estar considerando acá. Entonces va a ser el tiempo de flujo de la primera unidad, 12 minutos, más el tiempo de flujo del resto, que van a ser 18 minutos, por 97 menos 1, que van a ser 96 empanadas. Entonces, tengo 12 minutos más, mentira, estos no son 18, estos son 6. ¿Por qué son 6? Porque si bien una empanada se demora 18 minutos,
Yo no voy a estar aquí esperando 18 minutos a que una empanada pase por los tres procesos para llegar y meter otra, sino que cuando esta pase por una y termine, cuando la empanada 2 pasa, termina y comienza en esta etapa, yo voy a meter al tiro la empanada 3 a que se empiece a estirar. Por lo tanto, las empanadas se van a estar demorando en entrar y salir 6 minutos. Cada 6 minutos voy a estar sacando empanadas, ¿sí? Que van a ir así. En total, una empanada se demora 18 minutos, de todas maneras. Pero yo no voy a esperar esos 18 para meter la otra, ¿sí? Porque tengo un proceso. Entonces, cuando avance la otra, meto la que viene. Entonces, esto es por 6 minutos. Ahí sí. Y esto va a ser 12 minutos más 576 minutos, que van a ser 588 minutos. Lo vamos a dividir en horas, que va a ser 9,8 horas. Que bueno, como un día laboral son 8 horas, lo vamos a dejar como un día más 1,8 horas. ¿Sí? Y con eso terminamos nuestra ayudantía del día de hoy.